Buenos días y bienvenidos a todas y a todos a este webinar que hemos coorganizado con Federico de Arteaga. Quiero agradecerles primero que nada a todos por participar, agradecer a nuestros excelentes ponentes que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y agradecerles a ustedes los que se han inscrito y están ahorita con nosotros en vivo. Hay que decir que tenemos un panel muy interesante. Ellos, la mayoría de ellos son especialistas en el tema que nos compete, en el tema de la inteligencia no tecnológica en zonas urbanas, y la mayoría de ellos han trabajado en la implementación de proyectos urbanos relacionados con la tecnología, pero también son académicos expertos en el tema, ¿no?, de la relación entre tecnología y el ser humano, ¿no? Así que quiero empezar presentándolos a cada uno de ellos. Tenemos a Federico de Arteaga con nosotros. Bienvenido, Federico. Él es director del grupo JB de José Cuervo, es líder del proyecto de Tequila Inteligente en Jalisco, México, y es copresidente del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila CODIT. Es experto en ciudades inteligentes y destinos sostenibles turísticos. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en México. Ha trabajado también para el sector privado y de consultoría y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay. Él es ingeniero agrónomo y tiene un MBA y un doctorado en Responsabilidad Social e Innovación de la Universidad Anáhuac. Gracias, Federico. Bienvenido. Contamos con la presencia de José Fernández. Él es abogado y economista por la Universidad de Deusto. También cuenta con un máster en estudios económicos europeos por la misma universidad, un máster en la cultura de la Ciudad Autónoma de Barcelona. Josean ha vivido por más de 13 años en América Latina, en donde ha desempeñado el cargo de director de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Chile y en Uruguay. Ha sido director del Departamento de Patrimonio Mundial y Cultural de la UNESCO y actualmente es director de EIKIN, una firma especializada en proyectos de investigación e innovación social, y es impulsor de la iniciativa Ciudad, Cultura y Espacio Público. Gracias, Josean. Bienvenido. También contamos con la presencia de Enrique Martínez. Enrique es presidente actual de la Segitur, que es la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación de las Tecnologías Turísticas, una institución encargada del desarrollo de destinos turísticos inteligentes en España. Ha sido vocal asesor de la Secretaría de Estado y coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en España. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Tiene un máster en Gestión Pública por el Centro Superior de Estudios de Gestión y Análisis y Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid. Experto en evaluación de políticas y calidad de los servicios de la Agencia Nacional de Evaluación, también de la Universidad Complutense. Cuenta con un máster universitario en liderazgo y dirección pública, un diplomado en nuevas formas de liderazgo y transformación política de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo ELIX Goberna. Ha desempeñado, entre otras, las siguientes responsabilidades. Ha sido director del Observatorio de las Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información de Redes. Entre los años 2006-2009 fue director general del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, actualmente INCIBE, el cual es dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Vocal asesor de la subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y director de Organización, Desarrollo Tecnológico y Control de Riesgos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, FIAP. Fue consejero de la Comisión Nacional del Sector Postal, un organismo regulador del mercado postal. Muchas gracias, Enrique. Bienvenido. Contamos también con la presencia de Paco Femenia Serra. Él es doctor en turismo por la Universidad de Alicante, cuenta con un máster en dirección y planificación del turismo. Actualmente es investigador adjunto y profesor de la Universidad Nebrija en Madrid, España. Ha sido investigador visitante de las universidades de Surrey en Reino Unido y la de Ciencias Aplicadas de Salzburgo en Austria. Ha formado parte de varios proyectos de investigación y de desarrollo, y su investigación se centra en los destinos turísticos inteligentes, la planificación, gestión y marketing de espacios turísticos, así como la intersección entre tecnología, comportamiento y experiencias en el ámbito turístico. Muchas gracias, Paco. Bienvenido.
Yo también quisiera presentarme. Mi nombre es Claudia Toscano. Estaré de moderadora durante este webinar. Igualmente, yo me dedico a la investigación entre tecnología, ciudad y política pública. Soy investigadora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París 3, Sorbona Nueva, en París. Y actualmente en el laboratorio estamos haciendo una investigación, un estudio comparado entre ciudades inteligentes y destinos turísticos inteligentes en Francia y México. Muchas gracias. Y bueno, ya para entrar en el tema que nos compete el día de hoy, intitulamos esta charla como la inteligencia no tecnológica en zonas urbanas, pensando más allá de lo digital. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que hoy en día el tema de las tecnologías de la información y el de la comunicación y su uso masivo en cuestiones urbanas está muy en boga. Hoy en día, por ejemplo, le hemos añadido a las ciudades adjetivos como inteligente, ciudad innovadora, ciudad creativa, ciudad resiliente, para dar cuenta de los cambios en la gobernanza urbana, en los sistemas urbanos, ¿no? Todos estos cambios han sido muchas veces relacionados con la aplicación de la tecnología en servicios urbanos, en las calles, en los edificios, ¿no? Buscando siempre el desarrollo económico de los territorios, ¿no? Y sí es verdad, la tecnología ha ayudado al avance y a volver mucho más eficaz la gestión de ciertos problemas, ¿no? También ha ayudado que, por ejemplo, muchos destinos y territorios que son turísticos se vuelvan más atractivos tanto para los turistas como para la industria. Si bien es cierto, la tecnología nos puede dar muchas soluciones y, como lo vemos hoy en día, ha cobrado mucha relevancia, sobre todo ahora durante la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Entonces, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, pues, por ejemplo, hoy podemos realizar este webinar y estar conectados en distintos países, a distintos horarios, en distintas latitudes. Entonces, nos ha traído muchos beneficios también, ¿no? Sin embargo, más allá de la tecnología y de su uso masivo, nosotros queríamos cuestionar cómo en un territorio determinado, en una ciudad, en un país, se puede hablar de una inteligencia y de un proceso de innovación que vaya más allá de lo digital y de lo tecnológico. Sabemos que el factor humano, la cultura, la historia, el patrimonio, todos estos elementos han estado presentes muchísimo antes que el de la tecnología tal y como la conocemos hoy en día. Lo mismo, por ejemplo, las instituciones, la normativa, todo ello ha existido mucho antes, ¿no? Sin embargo, hoy le estamos atribuyendo mucha importancia a la tecnología tal y como la conocemos ahora, ¿no? Porque tecnología ha existido siempre, pero hoy en día, tal y como la conocemos, está cobrando mucho más importancia y está tomando mucho lugar en nuestra vida cotidiana. Entonces, quiero poner estas preguntas sobre la mesa a nuestros ponentes y al público en general. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de inteligencia no tecnológica y por qué puede ser que sea mucho más importante? ¿Qué hay más allá de lo tecnológico? ¿Cuál es la relevancia de otros factores importantes para el desarrollo urbano y económico de un destino? ¿Cuál es entonces, o cuál debería ser entonces la relación entre lo humano, el medio ambiente y lo tecnológico? ¿En dónde queda la cultura en todo este debate? Entonces, poniendo estas preguntas sobre la mesa, yo quisiera dejarlos ya con nuestros increíbles ponentes. Por ello, les cedo la palabra a Josian. Les recuerdo que cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para su intervención y que posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas para interactuar con la audiencia. Y bueno, sin más, Josian, tienes la palabra, tienes 10 minutitos. Adelante. Voy a poner el cronómetro, este aparato para medir el tiempo, porque suelo extenderme más de lo necesario muchas veces. Nada, de vuelta, saludos a todos. Interesante para conversar, ¿no? Para plantearnos las dudas que tenemos sobre muchos de los retos que se plantean sobre nuestras sociedades y en particular. Perdón, José, un minuto. José, que hay un ruido ahí atrás, a ver quién tiene abierto, no se escucha nada. A ver quién tiene abierto el micrófono, por favor, que lo apague.
Pues aquí me sale que todos están silenciados, pero alguien tiene, a ver, por favor les pido que sí silencien sus micrófonos, por favor. Creo que ya, a ver, José, creo que se quedó. Bueno, pues voy a... comentaba un poco que esta reunión que tenemos hoy, esta conversación, ¿no? para compartir incertidumbres, preguntas, desafíos, se produce en un momento muy particular, ¿no? Estamos todos seguramente en nuestras casas o confinados o saliendo del confinamiento, porque un hecho que no habíamos previsto, que muchos no habían previsto, nos ha colocado en esta situación, ¿no? Volveremos a eso seguramente en las preguntas o al contexto particular que estamos viviendo, ¿no? A mí tal vez me gustaría empezar por una reflexión sobre la etimología de las palabras, de qué significa etimológicamente tecnología, qué significa inteligencia, ¿no? Inteligencia, ¿no? Del latín intus, que significa entre, y legere, ¿no? Que significa escoger. Y al final esa definición de inteligencia como la capacidad para escoger la mejor opción. Tenemos colectivamente la capacidad, las herramientas para escoger las mejores opciones que tenemos, tomar las mejores decisiones sobre los retos que tenemos en estos momentos en los entornos urbanos, ¿no? Para circunscribirlos a ese ámbito, ¿no? Y se plantea como inteligencia no tecnológica. ¿Pero qué significa tecnología? Porque tecnología también, ¿no? Es una palabra que procede del griego, de tekné, arte, técnica, oficio, y logos, ¿no? Ciencia, estudio, conocimiento. En el fondo era el conjunto de conocimientos prácticos basados en el conocimiento científico disponible también para tomar decisiones, ¿no? Y tal vez podemos incluso reinterpretar el significado de la palabra tecnología para no tener que irnos a la vereda, a la acera de enfrente, para hablar de lo no tecnológico, ¿no? Tal vez porque lo tecnológico en estos momentos significa lo tecnológico de una determinada forma, lo tecnológico vinculada a las nuevas tecnologías que tanto están afectando nuestra vida, ¿no? Pero me quedo tal vez con esa reflexión inicial sobre la inteligencia, sobre la capacidad de tomar las mejores decisiones, ¿no? Y sobre el reto que estamos viviendo en estos momentos en nuestras sociedades, de un conjunto, digamos, de acontecimientos que están teniendo lugar, muchos de los cuales no habíamos sido capaces de preverlos, que están afectando de manera radical, digamos, nuestras vidas. Hace unos años, 2018, en esta reunión que se celebra anualmente en Davos, en Suiza, hubo una confesión de humildad epistemológica, ¿no? No era habitual en esa reunión escuchar a las personas que forman parte de gobiernos, de multinacionales, de aquellos tomadores de decisiones a nivel global, cambiar el modo, dejar digamos, abandonar la arrogancia habitual con la que se dirigían al resto de los ciudadanos del mundo, cargados de certezas desde arriba, para decir no sabemos lo que está ocurriendo. Humildad epistemológica. Confesaron de alguna manera que no entendían muy bien qué estaba ocurriendo. Y eso no era habitual, ¿no? Así que una primera reflexión sobre ese contexto, ese efecto disruptivo de la nueva complejidad. Los viejos mapas no permiten orientarnos, no sabemos muy bien qué está ocurriendo. Este cambio, estos efectos que están produciendo en la forma de producir y distribuir riqueza, pero también, y quizá más importante que todo esto, en cómo nos relacionamos entre los seres humanos y en quiénes somos. Y quizá tenemos que, digamos, poner también en marcha una conversación global sobre la identidad, lo que significa, qué significa ser humano, ¿no? Hay algunos libros que han aparecido recientemente que se plantean estos temas, ¿no? Para terminar esta primera reflexión, la sensación de que estamos desorientados, desconcertados, ¿no? ante lo que está ocurriendo. Unas conscientes o plenamente conscientes de las consecuencias no deseadas, de la tinta invisible con la que están escritas algunas tecnologías. Hay una parte del conocimiento que se nos ha ido de las manos y que tiene tal vez una letra pequeña que no hemos leído, pero que si lo hubiéramos leído tal vez hubiéramos sido capaces de tomar las decisiones de prevención adecuadas.
esa parte, esa letra pequeña me preocupa menos que la otra parte, que la parte de la tinta invisible, de esas consecuencias no deseadas que se producen cuando ponemos en marcha, cuando actuamos como aprendices de brujo, cuando empezamos a meternos en el laboratorio del alquimista, a mezclar herramientas y conocimientos y de repente nos salen cosas que no habíamos pensado, ¿no? Todos sabemos el impacto que tuvo en las elecciones de Estados Unidos, Cambridge Analytica y cómo se utilizaba una herramienta pensada para hacer marketing, para de repente utilizarla con unas consecuencias no previstas, ¿no? Y como consecuencia un poco de esa reflexión, la sensación poderosa de domesticar ese caballo salvaje, bellísimo de la tecnología, de domarlo para que sirva a los intereses del ser humano. Yo tengo la sensación que hay una parte importante de la tecnología, como decía anteriormente, que se nos ha ido de las manos, ¿no? Una tercera reflexión, ¿no? Si lo tecnológico, no tal vez desde el punto de vista etimológico, que ya veíamos que tecnología era saberes prácticos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero lo tecnológico, digamos, actual, ¿no? Lo tecnológico asociado a esas nuevas tecnologías tan desconcertantes, con este impacto tan disruptivo en nuestras vidas, la necesidad de alguna manera de dotarnos de nuevos saberes, de intentar compensar esa parte de ese conocimiento tecnológico con otras herramientas que ya estaban, recuperar para enfrentar ese desafío de la nueva complejidad, los saberes humanistas, los saberes que vienen de esos conocimientos ancestrales que algunos colectivos humanos todavía han sido capaces de preservar. Y la reflexión tal vez sería que para enfrentar estos desafíos complejos que tienen nuestras ciudades, necesitamos de alguna manera ser capaces de amalgamar nuevos conocimientos, los conocimientos actuales, con otros que vienen de otros lugares, ¿no? Y que hemos de alguna manera olvidado, ¿no? Duele el corazón cuando vemos cómo la filosofía o las humanidades han perdido en nuestra currícula educativa el peso que en su momento tuvieron. Y eso no nos hace capaces de tomar las mejores decisiones posibles. No nos hace más inteligentes, sino menos inteligentes, ¿no? Un libro fantástico de un italiano, de Nuccio Ordine, que habla de la utilidad de lo inútil. Creo que parte de los desafíos de la ciudad, pero también de otro tipo de espacios, requieren recuperar esos saberes humanistas que de alguna manera hemos ido perdiendo o han quedado sepultados por el cortoplacismo, por esa especie, digamos, de lluvia fina de lo tecnológico sin significado, o de lo tecnológico sin tener en cuenta el impacto que puede tener en nuestras vidas. Una cuarta reflexión sobre, a partir de los comentarios anteriores, sobre la necesidad de redefinir el punto de equilibrio entre lo digital y lo analógico. Yo creo que este es un desafío que tienen los individuos, que a veces no son capaces de sustraerse a esa capacidad que tienen las nuevas tecnologías de secuestrar nuestras vidas cotidianas, lo digital como un espacio de alguna manera también no controlado, ¿no? Y lo analógico como una suerte de necesidad de recuperar lo cotidiano, ¿no? Esa moratoria de lo cotidiano que de alguna manera permite el humanismo y la fiesta, lo creativo, lo lúdico, ¿no? que forma parte de los desafíos que tenemos por delante. Para mí este es uno de los elementos clave. En los próximos años vamos a tener que ser capaces de discutir desde diferentes ámbitos, desde una multiplicidad de saberes, cuál es el punto de equilibrio más adecuado entre lo digital y lo lógico. Y de nuestra capacidad colectiva de encontrar, digamos, ese punto de equilibrio adecuado, va a depender, pues, la sostenibilidad, entre otras cosas, de nuestros... Una quinta reflexión. Dentro de los seres que habitan el planeta, tiene que ser un espacio de experimentación, un espacio de intercambio, un espacio de aprendizaje. Creo, y aquí sí voy a hacer una reflexión sobre lo que hemos vivido en los últimos 2 o 3 meses,
que tenemos que recuperar nuestra capacidad de aprendizaje colectivo. Cuando aparece digamos, un cisne negro, un acontecimiento emocional masivo como ha sido digamos, esta pandemia, la tentación que tenemos es volver a meternos en la trinchera, dejar de pensar. Tenemos la tentación digamos, de volver a leer, de mirar por el espejo retrovisor para intentar ver si de la experiencia del pasado podemos aprender elementos para, digamos, para enfrentarnos a los retos del futuro. Pero lo hemos hecho, o yo al menos tengo esa sensación, de una manera muy reactiva, muy cortoplacista, poco inteligente. No nos ha permitido tomar las mejores decisiones posibles. Nos hemos metido en el búnker y hemos dejado, digamos, de conectarnos con la realidad, ¿no? No deja de ser paradójico que estemos organizando esta reflexión en una herramienta a través de una herramienta que se llama Zoom y que nos habla de foco, cuando en realidad, desde mi punto de vista, los retos que tenemos del futuro requieren lo contrario, requieren una mezcla entre el foco y la capacidad de volver a recuperar mirada panorámica. Si el reto es la inteligencia distribuida a partir de diferentes saberes, tenemos que ser capaces de salir del búnker y mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y conectarnos con, digamos, donde las preguntas sean más importantes que las respuestas, ¿no? Y lo cierto es que de eso hemos tenido poco seguramente en los últimos tiempos, ¿no? Termino ya con una reflexión en realidad es un verso de una poeta que a mí me gusta mucho, una poeta de Estados Unidos, de los Estados Unidos de encima de México, que también son los Estados Unidos de la República Federativa Mexicana, que es Mary Oliver, ¿no? Mary Oliver habla de la necesidad de mantener un espacio para pensar lo inimaginable. Bueno, yo creo que parte de los retos que vamos a tener en el futuro requieren recuperar esa capacidad de pensar lo inimaginable, de encontrar espacios y conversaciones que nos lleven más allá, digamos, de esa suerte, digamos, de vértigo asociado a lo tecnológico, ¿no? Del cual tal vez no somos capaces de separarnos, ¿no? Yo tengo la sensación, termino aquí, que muchas de las decisiones que tomamos las tomamos como si estuviéramos dentro de una bola de nieve que está cayendo y cayendo, que cada vez está incorporando, que cada vez tiene una mayor velocidad y que necesitamos recuperar espacio de pausa, espacio de reflexión, espacio de pensamiento lento para, digamos, gestionar los desafíos complejos que tenemos. Paradójico, ¿no? Que para gestionar la emergencia nunca han sido más importantes los dispositivos institucionales de pensamiento lento. Bueno, esa sería, Claudia, mi intervención y encantado luego después de escuchar al resto de los colegas, de iniciar una conversación con el resto de los participantes. Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias, José. Bueno, pues, Paco, adelante. ¿Cómo quieres accionar? Gracias, Claudia. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, muy bien. Bueno, yo quiero hacer un poco algunas reflexiones partiendo, como decía, como ha dicho Claudia en su presentación, tengo más un perfil de investigación, más académico y a mí me gusta también refrendar todos estos, los discursos, los eslóganes que muchas veces escuchamos alrededor de la tecnología, en mi campo concreto en el tema de los destinos turísticos, también en los espacios urbanos, planificación y gestión de espacios urbanos y turísticos. Nos gusta también llevarlo al dato, obtener datos concretos que apoyen o rechacen determinadas hipótesis o cuestiones que muchas veces tomamos por sentado, ¿no? Porque es verdad que se va construyendo, no se sabe muchas veces, como un discurso que acaba siendo adoptado por un montón de agentes, incluso la gente lo alaba, lo acaba aceptando como cierto, pero necesitamos ir a la ciencia, al dato, a las investigaciones para ver si eso realmente se cumple o no. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros algunas de los vídeos que hemos realizado en Despía. Bueno, ya sabéis que los destinos turísticos inteligentes, de esto seguro que Enrique puede hablar con mayor profundidad,
han sido un pilar básico de la política pública española en los últimos años. Ese discurso de la Smart City se ha traspuesto a los espacios turísticos, pero yo creo que afortunadamente en parte ha cambiado, porque el discurso de la Smart City, sobre todo en los países anglosajones, estuvo desarrollado por grandes empresas tecnológicas. Yo creo que afortunadamente aquí la estamos viendo desde una perspectiva más de la gestión pública, ¿no? Y eso es un punto que tenemos a favor, pero hace falta, como decía, esas investigaciones que vean qué está pasando realmente, qué efectos, como decía Josian, tiene la tecnología sobre los territorios, sobre las personas que se desplazan en los territorios, y ahí es donde nos hemos centrado. Creo que es interesante observar, y hemos obtenido a través de encuestas, entrevistas que hemos realizado en estos últimos años en varios proyectos en los que he formado parte, tanto en la Universidad de Alicante como ahora en Nebrija, también en otras universidades, que en los últimos años sí que es verdad que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto al uso de las tecnologías. Si hablamos tanto de, por ejemplo, espacios turísticos entre los turistas, y la oferta y los servicios, productos se adaptan muy rápidamente a este nuevo perfil de turista que encontramos, que ya no es simplemente un turista digital, no es incluso un perfil más avanzado, pero y aquí viene un poco la reflexión crítica, no podemos reducir solo el rol del ciudadano o del turista a un simple generador de datos, ¿no? Yo creo que ahora vemos a cada visitante como una fuente inacabable de datos que podemos extraer, ¿no? Y eso puede ser muy útil, pero también tenemos que tener en cuenta qué consecuencias puede tener eso en cuestiones como la privacidad, que incidiré un poco más adelante, ¿no? Y además creo que también aquí cabe la reflexión de cómo incluimos activamente los turistas en el diseño de los espacios. Cuando se hacen planes se habla mucho de participación pública, por supuesto los ciudadanos y residentes de una determinada localidad tienen que tener la palabra, tienen que decidir, pero ¿cómo incluimos a los turistas para que decidan cómo quieren que sean los espacios en los que disfrutan, ¿no? Aquí tenemos un problema porque los turistas no votan ni están registrados en nuestros censos, pero al final son el eje clave sobre el que articulamos todo este discurso y todas estas tecnologías que montamos tanto en los destinos turísticos en este caso, y necesitamos saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? Y lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones que hemos llevado a cabo es que sí, la tecnología puede ser muy positiva, puede construir valor para la experiencia de muchos visitantes, pero es un arma de doble filo. Igual que construye valor, según se utilice puede destruirlo. Incluso, por ejemplo, llevamos a cabo una encuesta entre turistas jóvenes, altamente formados, que son en teoría, ¿no?, los más predispuestos a adoptar ciertas actitudes y comportamientos que esperamos que tengan en relación a las tecnologías. Pues bien, incluso este tipo de perfil de consumidor necesita espacios y tiempos de digital detox, ¿no? Quiere desconectar de esos dispositivos que ahora mismo, yo creo que esto lo ha dicho el anterior ponente también, la tecnología es que han permeado de alguna manera en todos los estratos de nuestra vida, incluso en el ocio, en el turismo, ¿no? Y hace muy difícil separar, las rutinas se desdibujan, vivimos en un mundo muy permeable, ¿no? Y las tecnologías no hacen más que incrementar todo esto, pero al mismo tiempo esto está generando una gran ansiedad en parte de la población que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, también hablando un poco del tema de la privacidad, una reflexión que viene de los resultados que hemos obtenido en diferentes estudios, es que existe, digamos, un gap, ¿no?, aquí entre la actitud y el comportamiento. Normalmente se asocia la actitud de una persona, que es lo que muestra, por ejemplo, que es lo que refleja en una encuesta, y lo que luego hace. Pero en la privacidad es muy interesante ver cómo hay una disociación de estos dos conceptos. Es decir,
cuando preguntas eso concreto, es por muy preocupados. Que esto es un tema que les alarma, sobre todo, como decía Josiane, a partir de los escándalos de Cambridge Analytica, del uso que ha hecho Facebook, por ejemplo, de los datos de los usuarios, ¿no? Pero mientras te dicen que están altamente preocupados, no adoptan ningún tipo de actitud para proteger su privacidad. Y esto es muy interesante. Entonces estás viendo gente, sobre todo la gente más joven y más formada, la que muestra mayor preocupación, pero es la que hace un uso más inapropiado de esas herramientas tecnológicas y por lo tanto se expone más a los riesgos que supone compartir todos esos datos. Entonces, cuando les preguntas objetivamente en investigaciones cómo de predispuestos están a compartir determinados datos, ¿no? Te dicen que no están muy por la labor, pero luego en la realidad lo están haciendo sin darse cuenta. Entonces yo creo que hace falta una reflexión aquí, o hacer ver a la gente cómo de importante es este tema y también hacerles entender cuando están utilizando determinadas herramientas qué es lo que supone para ellos, quién está utilizando esos datos, cómo los está utilizando. Y aquí en este punto, y esto sí que está más relacionado con la actualidad que estamos viviendo con el coronavirus, hay un salto cualitativo en los últimos años con un tipo de dato que preocupa especialmente, que son los datos biométricos y los datos sanitarios, ¿no? Esto ya significa un peldaño más, porque ya no estás obteniendo de mi perfil en redes sociales o a través de mis conversaciones online qué me gusta, qué no me gusta, de dónde soy, cuántas veces viajo al año, cuál es mi salario, mis ingresos habituales. Estamos hablando ya de algo más, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de salud que la gente lo tiene como algo muy sensible. Estamos viendo los debates que se generan sobre el pasaporte sanitario sí, el pasaporte sanitario no. De fondo, no es una cuestión tecnológica, sabemos que con tecnología se puede hacer, es una cuestión ética, ¿no? Creemos en esto, vamos a ir por este camino. Yo creo que son debates que debemos tener en cuenta y además es súper interesante ver la diferencia entre distintos tipos de sociedad, ¿no? Vemos como cosas que en el este de Asia funcionan muy bien, cuando se plantean en países latinos o incluso en algunos países europeos, chirrían con la cultura que tenemos, ¿no? Esas son cuestiones muy interesantes. Entonces, una pregunta de futuro es cómo en turismo en concreto protegeremos a los usuarios y al mismo tiempo usaremos sus datos. Porque agregar los datos y hacerlos anónimos muchas veces no es suficiente. Los sistemas, por mucho que a veces se dicen que son muy seguros, ¿no? Que son infranqueables, siempre vemos como grandes tecnologías o incluso los gobiernos son hackeados, nuestros datos al final acaban filtrados. Entonces, tenemos que ir a algo más allá, tenemos que ofrecer un contrato a los turistas, incluso también a los ciudadanos, de cómo tratar sus datos. Ahora ya tenemos un marco legal, por lo menos en la Unión Europea, que está más claro, que se está convirtiendo en una referencia en muchos países y creo que por ahí debemos ir. Y bueno, en relación con estas reflexiones y también... Paco, perdón, solo sí. 2 minutitos más, por favor. Sí, termino ya. Okay, gracias. Y bueno, también observando, porque nos interesa ver cuál es el efecto de estas tecnologías en las experiencias de los propios turistas, en la interacción entre ellos, en la relación con el espacio. En los estudios que hemos hecho vemos que la cambian completamente. La relación del turista, por ejemplo, con el ente gestor de un destino, cómo se relacionan entre ellos, cómo perciben el espacio, cómo se desplazan entre él, ¿no? Cómo navegan esa geografía. Esas son cuestiones que están cambiando muchísimo. Y creo, como nota positiva, en los estudios de caso que hemos hecho, por ejemplo, en la ciudad de Benidorm, que en España es pionera en adoptar el modelo de DTI que ha propuesto el gobierno central, hay efectos muy positivos que también tenemos que destacar. Se genera, por ejemplo, una mejor coordinación interna, una mejor colaboración entre lo público y lo privado. Se está abriendo la ciudad a las innovaciones, se está convirtiendo en un lab tecnológico y creo que también se generan muchas dinámicas muy positivas, o sea que lo negativo tampoco debe ocultar la parte más brillante de lo que nos permite hacer la tecnología. Y proyectos como, por ejemplo, los de los destinos inteligentes, lo importante es que plantean
mejorar en gobernanza, mejorar en sostenibilidad, generar mejor cooperación. Y esto al final tenemos que ver que la tecnología es una herramienta para llegar ahí. Por lo tanto, y creo que no debemos todos los problemas, sino verla. Y bueno, eso es un poco la reflexión. Muy bien. Sí, muchas gracias, Paco. Enrique, adelante, ¿quieres responder, reaccionar? Gracias. Bueno, a Paco y a José en primer lugar, ¿no? Pues siempre nos ponen las cosas más fácil, ponen el contexto, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos planteamos es de imposible respuesta, ¿no? Porque cuando miramos al pasado y se abre investigación sobre las personas que nos precedieron, pues uno encuentra lo primero si hay un diente nuevo, un señor que ha aparecido de no sé cuántos mil años, e inmediatamente después de los huesos la pregunta es ¿qué tenían allí? Si tenían vasijas, si las piedras, si con esas piedras hacían no sé qué, y somos capaces de reconstruir su vida precisamente por los instrumentos con los que ellos eran capaces de darle forma a su vida. Por tanto, el ser humano intrínsecamente, desde que Dios nuestro Señor nos puso en este redondelillo que está por aquí flotando, pues se ha distinguido precisamente por la tecnología, por eso, por hacer un uso de la tecnología para suplir sus propias carencias, por una parte, y ha hecho dos grandes innovaciones, aparte del lenguaje, ¿no? La que viene ligada a nuestra capacidad para utilizar instrumentos, y la segunda, que es la de nuestra sociabilidad perfeccionada, de cómo somos capaces de pasar de tribus, de hordas a tribus, de tribus a ciudades, de ciudades a estados, de estados a proyectos imperiales. Bueno, esas dos son las características de las personas. Y lo que nos ha hecho grandes a lo largo de la historia es cuando hemos asumido que somos los protagonistas y que la tecnología que hemos dicho que es indistinguible es una parte, que la gran parte de nuestra conformación del mundo, de nuestra conformación de nosotros mismos, es nuestra capacidad para conformar en grandes letras un proyecto político, un proyecto de comunidad, armarnos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que toda esta jerga californiana de quinta, de la tecnología, el transhumanismo, todas estas payasadas de quinta, ¿no? vienen a decir? Pues sacan de la línea todo lo que nosotros como seres humanos hemos sido capaces de hacer. Lo que nunca se preguntan todos estos tipos es, oiga, usted está vivo y va en carreteras, iglesias, familias, casas, todo eso, ¿quién lo ha hecho? Que lo hemos hecho todos, es un valor público. O sea, usted sin este contexto no existiría. Y entonces niegan el contexto y magnifican las capacidades de intervención que tienen. Entonces, el truco está en cambiar el marco. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos, que me parece muy acertada, es, siendo indisociable nuestra vida de la tecnología, lo es menos aún, y por eso conviene esta pregunta para poner foco en que somos nosotros los que construimos un orden deseado. Construimos el orden en el que vivimos. Y todos lo hacemos siempre con limitaciones. Se ha dicho antes la vieja tesis liberal, la de Hayek, Friedman, todos estos, que decían con muchísimo acierto, todas las cosas que hacemos en la vida tienen consecuencias. Popper, todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias queridas y consecuencias no queridas. Todo. ¿Qué hacemos? ¿No hacer nada? No, pues simplemente, pero eso refugiarnos no es posible planificar. Vamos a refugiarnos en hacer el mínimo porque esto va solo. Eso es mentira. Aquí todos nos estamos arriesgando permanentemente y todos tenemos zonas de acierto y zonas de equivocación pues, regularmente, ¿no? Entonces, lo que creo que deberíamos construir es una tesis o contra los discursos no contrastados. Decía antes Francisco con mucha razón, ¿no? El sustentar las cosas en datos. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Más allá de las cosas estas de comprar cacharritos que les gustan tanto a algunos. Nosotros nos dedicamos como gestores a identificar y resolver problemas públicos. Nos pagan por eso. Me pagan. Y la dificultad que tenemos es que los problemas no existen en políticas públicas, como sabe todo el mundo. Los problemas se definen y el que los define gana. ¿Qué están haciendo los de las maquinitas? Pues imponernos un discurso no contrastado, la jerga esta californiana, de la tecnología, de no sé qué puñetas, para ocultar un capitalismo de plataforma en el que hay una persona, nosotros ponemos el valor, o sea, hay alguien que escanea todos los libros que produjeron un montón de señores con sus gafitas y sus flexos y sus cositas en sus casas, mete sobre una máquina y enseña a alguien a traducir más rápido. Yo no digo que eso no sea ni una mejora ni una cosa buena, pero ¿quién es el único que cobra? El del final del tramo, y todos los señores que estaban antes no cobran nada. O sea, usted está apropiándose de nuestro conocimiento y lo dice curiosamente, el único conocimiento libre por el que hay que pagar es el
de mala suerte, ¿no? Bueno, entonces, lo que están imponiendo todo esto muchas veces es un discurso de que esto fluye solo y que esto no tiene debate posible, que esto se hace pues solo. Y para resolver, ¿no? Una vez que decimos que queremos resolver un problema, tenemos que tener una teoría de la intervención. Si queremos resolver el problema de la masificación turística, de la enseñanza, de lo que sea, tengo que tener una teoría de intervención que me diga cómo funcionarían las cosas. Y ahí, si se hace en serio, hay límites institucionales, límites culturales, límites de valores, límites de cosas con las que hay que hablar. Toda la gente que no tiene ni idea de temas de educación dice que hay que poner muchos ordenadores en los colegios, que hay que hacer muchas cosas, y los que son un poquito más torpes es que hay que gastarse, no sé qué dice la OCDE, en educación. Y si nos gastáramos un 8% en educación, las cosas fluirían. Bueno, eso no es para terminar, como frase, la actitud para darnos nacimiento. Y que lo que tenemos que hacer como responsables de nuestras vidas, responsables de una empresa, responsables de un trabajo en la administración, es gobernar para todos los seres vivos, ¿eh? Y en segundo lugar, saber que estamos aquí para construir el futuro. El futuro depende de la imagen del futuro que tengamos en el presente y de lo que nos pongamos a hacer para que eso cambie. Y eso es un proyecto político, en el sentido más amplio del término, de transformación o de conformación de lo que tienes. ¿Qué es lo que se niega ahora cuando se va a estos automatismos del tecnosolucionismo que hablaba antes Francisco y de estos marcos que José nos decía que nos imponen cerrarlo? Pues lo que se niega es la capacidad de debate. Aquí no hay nada. Esto es una cosa que fluye sola, de aquí no hay que preocuparse nada. Y quitarles la máscara a estos tipos es fundamental. ¿Quién ha ganado dinero con esto? ¿En qué es mi vida mejor desde que veo la pantalla? Antes veía la tele y antes estaba con mis amigos desde pequeño jugando a cosas. O sea, ¿en qué hacer esa mirada un poquito de qué ha pasado? Yo creo que es muy, muy necesario. Y luego, tanta tecnología y tantas cosas, pues la verdad es que luego no es verdad. Cuando uno mira Londres, lo que se tardaba en cruzar Londres en caballo, lo que se tarda en cruzar Londres en coche, pues resulta que hemos ganado muy poquito, de 18 km por hora que se va ahora a 16 km que se iba antes. No digo que lo anterior fuera un mundo perfecto, pero que luego tampoco es en ocasiones una cosa que se vaya de todo, y son cosas perfectamente prescindibles. Esto de que yo tenga 2.000 millones de WhatsApp, vivíamos antes en una sociedad excesiva, mucho peor, porque no le podía decir a mi hijo, oye, baja, no sé, pues a lo mejor lo tenía que decir al salir, no lo sé. Bueno, cuestionémonos eso y luego cuestionemos a las personas que nos dicen. Salvo muy pocas personas que de verdad están haciendo, no siempre para el bien, como decíamos, o sea, innovaciones, salvo muy pocas personas que de verdad investigan, el conjunto de la gente que se dirige a nosotros hablando de esto son vendedores de cajas antes y de enlaces ahora. Venden descargas de internet de una cosa que no entienden y en cuya gestión no han participado. O sea, no son nada, ni superiores a ti, ni nada. Un poco de broma, de vergüenza encontrarse con algunos tipos cuantificando, pero machote, ¿tú qué línea de código has tirado en tu vida? Ninguna. ¿Qué pones a punto a gusto? Ninguno. Entonces, quieren que es un comercial bien pagado, pero que vienen y van pontificando. Yo distinguiría eso, los dos temas, la técnica lo que nos hace, lo que ha convivido con los hombres por piedra, y por tanto eso lo hemos hecho sí, sino eso, y con qué medios se hacía. Y lo segundo es que todas las sociedades, la segunda gran capacidad que tienen es la de construir el orden en el que sean vivir, y que de eso no podemos permitir que nadie nos expulse. Claro, es verdad. Muchas gracias, Enrique, muy interesante. Gracias. Federico, adelante, ¿cómo ves tú toda esta discusión? A ver, un segundo, ya me imaginaba que iba a ser divertido esto. A ver, yo creo que es bueno este panel porque el debate del tema Smart City, esa cosa ha sido muy pobre, muy maniqueo, muy manipulado, y como decía Ortega y Gasset, toda realidad ignorada prepara su venganza, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la parte no tecnológica va a preparar su venganza, y yo creo que lo no tecnológico se está pensando en la frontera del debate, no en el centro, ¿no? Entonces, como toda cosa interesante siempre se da en las fronteras, y creo que es un buen momento para hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el 80% de la inteligencia de las ciudades es no tecnológica. Mismo si seguimos a Segitur y a lo que está haciendo Enrique en los pilares, los no tecnológicos son la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad. Y la tecnología es la última. Ese es el tema importante en una ciudad, no lo tecnológico, ¿no? Hay
todas unas teorías, están tratando de darle cierta validez científica a algunas cosas sobre los temas de economía de escala y ese tipo de cosas, ¿no? Se dice que si se dobla el tamaño de una ciudad de 10.000 a 100.000 a 1.000.000, sistemáticamente se obtiene más creatividad, más innovación, más riqueza, pero también se obtienen más crímenes, más pestes, más policía, ¿no? Y sin embargo solo se precisa un 75% de infraestructura. O sea, hay economía de escala y en lo otro no hay economía de escala. O sea, crece más exponencialmente. O sea, lo no tecnológico sigue pesando más, a pesar de lo que se está diciendo. El tema es cómo estamos midiendo las cosas. Un poco lo que todos decían, yo creo que hay atrás un tema de qué estamos midiendo y para qué, ¿no? O sea, ¿a quién le estamos midiendo las cosas para refrendar qué cosas y qué estamos dejando de medir, ¿no? Y una ciudad es un reflejo de sociedad, ¿no? O sea, geografía, autenticidad, conocimiento, gente, y todo eso elevado a redes sociales, físicas, digitales. Y también hay que pensar en los temas de la relación con la naturaleza, ¿no? La diversidad, la tolerancia. Joséán decía del tema neológico y digital, pero también está todo el tema de código de vida, ¿no? Ahora yo creo que cada vez más todo lo que tiene que ver con código de vida se va a empezar a mover de una manera muy interesante, ¿no? Porque el tema biológico, todo el tema ese, metido en temas, o sea, relacionado en un sistema más complejo, va a empezar a tener una función. Pero además, también todo esto es timing, es tiempo real, porque las cosas pasan en tiempo real, ¿no? Hay ritmos, hay una construcción de saberes, como decían ustedes, y de sabores, ¿no? Y hay cosas que son simultáneas y no secuenciales, son preventivas, es un tema también, y no reactivas, ¿no? También son los espacios públicos, todo eso es parte de inteligencia no tecnológica. La parte productiva, los comercios y los creativos, ¿no? Como se decía en un momento, los espacios de flujo y de lugar, ¿no? Lugares para estar y lugares para funcionar, ¿no? Y después temas que se trataron que yo creo que son muy importantes es el tema de la cultura, ¿no? Es muy importante todo lo que tiene que ver con lo cultural, con el civismo y que permita a un ciudadano hacer lo que quiera hacer, darle oportunidad, ¿no? Y también es que todo esto es desde abajo para arriba, o sea, no pueden ser soluciones que vengan dado por las tecnológicas o por lo que sea, como decía Jane Jacobs, ¿no? Una ciudad no puede ser el resultado de una sola visión, ¿no? Y después los temas de gobernanza. La gobernanza es muy importante en una ciudad y eso es sumamente no tecnológico, ¿no? Al final la tecnología se paga, se contrata, ¿no? O sea, es la parte mercenaria del tema, por decirlo de alguna manera. O sea, es necesaria, pero lo no tecnológico es lo que se crea, lo que se madura. Es la parte más rebelde del sistema, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que todos dijeron antes, hay que tener en cuenta estas cosas y para la gente que estamos trabajando en temas de ciudades, creo que los temas humanísticos, todos los temas, porque en definitiva la ciudad es la gente, ¿no? Con su autenticidad, con sus tradiciones, con sus interrelaciones y la parte de tecnología es la parte menos importante. Federico. Hola, hola. Cambiar. Hola, sí. ¿Ya? Ah, ok. Ya regresaste. Ya terminé. No sé, ¿se escuchó o qué? La última parte no. No, lo que decía, que básicamente le hemos dado una importancia demasiado grande al tema tecnológico, que no lo debe tener. Al final es un tema de civismo, es un tema de gente, es un tema de interrelaciones, y que el discurso se ha enfocado, como decía Joséán, se ha suminizado, ¿no? en temas que realmente son los menos importantes por temas más comerciales y también de simplificación del discurso, porque es mucho más fácil adoptar un tema donde te dicen que la tecnología va a solucionar todo y lo otro es 100% más complejo. Entonces yo creo que es el momento de darle el lugar que tiene la parte no tecnológica. Así que muchas gracias. Sí, así es, claro. Muchas gracias, Federico.
Pues sí, de hecho, gracias a los 4 ponentes, la verdad es que, bueno, fue muy interesante esta discusión. Creo que levantaron elementos muy interesantes para el debate. Y sí, en efecto, yo creo que la inteligencia no tecnológica está mucho más, o ha sido mucho más importante, ¿no?, en lo relativo a la planificación urbana. Siempre hablamos de ciudades inteligentes, tecnológicas, ¿no?, creativas, como decíamos desde un inicio, pero tal y como decía Enrique, ¿no?, la gestión. O sea, si yo pudiera rescatar algunos elementos importantes, sería que la gestión y la política son muy importantes, porque finalmente estas políticas tratan de resolver problemas, ¿no? La importancia de la ética, tal y como lo decía Josian, no podemos negar que la tecnología tiene una potencia, una irrupción súper fuerte hoy en día, y hay que preguntarse cuál es su lugar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Cómo estamos interactuando con ella, no? Pero que también, como decía Paco, tiene muchos beneficios, ¿no? Hoy en día podemos, por ejemplo, reunirnos aquí y discutir de estos temas, y estamos todos en distintos países, ¿no? Entonces, por un lado, darle a la tecnología su lugar, ¿no?, el lugar que tiene, como una herramienta, una técnica, ¿no? La importancia también de los datos, como decías tú, Paco, la importancia de los datos para conocer el impacto de este tipo de políticas, ¿no? Porque justamente muchos dicen, bueno, ¿de qué sirve estudiar las ciudades inteligentes, todo lo relativo a lo tecnológico? Sí, pues finalmente es un negocio, ¿no? Pero justamente por eso yo creo que la investigación debe dar luz a esos impactos, ¿no? A la ética, al lugar que le estamos dando, a cómo nosotros nos estamos relacionando con ello. Entonces, yo creo que rescato esa parte, ¿no? Como la investigación da luz a esas sombras, y para eso estamos también nosotros, ¿no?, los pensadores, los investigadores, para reflexionar, ¿no? Y bueno, más ya para darle la palabra a nuestra audiencia, les quiero decir a todos que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Los que quieran decir su pregunta, les puedo activar su micrófono, o bien, si quieren solo escribirla, digan su nombre, su país, su pregunta y a quién va dirigida su pregunta. No sé quién quiera empezar a participar, a reaccionar, o si alguno de ustedes quisiera decir algo más también a los ponentes. No sé, José, Enrique, Paco, a ver si hay alguna yo traía una primera reacción a lo que he escuchado. En realidad son 3 observaciones. Una que tiene que ver con un comentario que ha hecho Paco. Paco hacía mucho énfasis en el tema, digamos, de apoyarnos en datos. Yo creo que es importante apoyarse en conocimiento basado en evidencias, donde los datos pueden ser una parte de ese conocimiento basado en datos, pero sin perder de vista cómo se producen esos datos, quién formula las preguntas, quién es el dueño de la máquina que hace las preguntas. Porque los datos no son neutrales, ¿no? Estoy seguro de compartir ese comentario, ¿no? En el fondo estoy hablando del límite del conocimiento de los expertos que estamos viendo permanentemente. El conocimiento experto, el mejor conocimiento experto disponible, está resultando enormemente insuficiente a otro tipo de desafíos complejos, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención de Enrique, ¿no?, desde un lugar, digamos, tecnológico, pero en el fondo haciendo hincapié en lo reflexivo, en de dónde venimos, ¿no?, en una mirada de la tecnología que viene de muy atrás, ¿no? Quizá tenemos que reivindicar esa conceptualización de la tecnología como ese conjunto de saberes, de técnicas que nos han permitido, digamos, acompañar el largo trayecto de la vida humana en este planeta, ¿no? Quizá tengo más dudas sobre ¿somos capaces de elaborar una teoría de la intervención adecuada? O sea, si coincido plenamente con ese desafío. He analizado el contexto, luego tenemos que poner en marcha teorías que nos permitan de alguna manera transformar, modificar, mejorar, pues, el desafío que tenemos por delante. Pero tengo la sensación que ahora mismo tenemos un problema, como decía, de dificultades de construir entornos de aprendizaje. Que las políticas públicas, todas las políticas públicas, tienen que ser espacios de riesgo, laboratorios, y que nuestro entorno político-institucional es una restricción para que eso sea posible. Que nuestro entorno político-institucional
dificulta el aprendizaje, porque los que toman decisiones están preocupados de volver a ser reelegidos, o los que toman decisiones las toman en un entorno temporal de 4 años, cuando duran las legislaturas 4 años. Y quizá algunos de los desafíos que tenemos tienen tiempos más largos, ¿no? Sí, por lo tanto, una reflexión sobre las dificultades de tener buenas teorías de la intervención. Y bueno, me ha gustado mucho también esa mirada de Federico de lo no tecnológico como el espacio de lo rebelde, el espacio de la periferia, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar, digamos, espacios de hibridación, de aprendizaje en los intersticios, en esos lugares inexplorados donde podemos tener, donde hay más preguntas tal vez que respuestas, ¿no? La pregunta, para terminar un poco mis reacciones, yo os confieso mi enorme preocupación por los desafíos que tenemos por delante. Creo que vivimos tiempos disruptivos, tiempos revolucionarios. Los tiempos revolucionarios son tiempos donde tenemos por un lado miedo y esperanza. ¿Cómo somos capaces como seres humanos de ampliar los espacios de esperanza, de poner en marcha procesos que sean capaces de mitigar los impactos negativos de algunas de las cosas que están pasando que ponen en peligro la propia, pervivencia de la vida humana en el planeta, ¿no? Y ahí necesitamos una reflexión muy profunda. Necesitamos parar y pensar. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacerlo? Bueno, es una pregunta que yo sigo haciéndome y que no soy capaz, de darle una respuesta. Pero tiempos de miedos y esperanzas, y sin esperanza, sin capacidad de reimaginarnos el futuro, sin capacidad de ilusionarnos colectivamente, tenemos peores condiciones de tener éxito en ese proceso. Así que no nos queda otro remedio que seguir alentando y iluminando los espacios y haciéndolos más grandes, esos espacios de esperanza, ¿no? Ese sería mi comentario, Claudia. Sí, es verdad. Sí, muchas gracias, José. Sí, yo quisiera como resaltar una idea que me gustó mucho sobre la humildad epistemológica, ¿no? Justamente ahorita, y va relacionado con lo que tú dijiste, ¿cómo podemos cuestionar o cómo podemos pensar que estas grandes instituciones, ¿no? Davos, la ONU misma, ¿no? ¿Cómo pueden llevar a cabo esta idea de humildad epistemológica, ¿no? En esta nueva complejidad que estamos viviendo hoy en día? No sé, por ejemplo, si tú, Enrique, nos pudieras compartir que tú trabajas en la gestión pública en la CEGITUR, sí, desde tu trinchera pues están cuestionando este tipo de cosas, ¿no? De cuestionarse esta nueva complejidad social, estructura, etc. No sé, ¿cuándo no ha sido complejo esto? No sé, en ninguno. Es que todo el mundo ha tenido un entorno que siempre ha sido difícil. Los entornos están permanentemente evolucionando. Oiga, cuando se extinguieron los bisontes pasarían unas cosas también que supongo que fueron de muchísimo dolor para quienes vivían acostumbrados a un tipo de vida, que era despeñarlos si ya tenían comida y de punta de se acabó. Bueno, o sea, yo creo que eso ha pasado siempre, ¿no? Y que bueno, en el fondo es, por citar a Borges, que aquí no hay más que 3 historias. Chico conoce a chica, hombre llega a ciudad y poco más. O sea, no hay muchas más historias. Las historias son siempre las mismas, en cosas que tienen consecuencias queridas y no queridas, por un informe que nos vamos moviendo desde que estamos vivos. ¿Qué es lo que sí podemos avanzar? Y por eso soy optimista, por eso de la teoría de intervención que José decía que quizá no tiene límite. Por supuesto que tiene límite. La ciencia siempre es provisional y siempre tiene límite, pero es bastante mejor que las payasadas fanfarriosas que nos cuentan y que se quedan como una historia que nadie cuestiona. O sea, toda esta jerga de que las ciudades inteligentes sean un montón de tecnología, coches volando, no sé cuántas tonterías, ¿de qué no se había dado cuenta ninguno de estos tipos que hablan en inglés y que se lo saben todo de las ciudades? Que descubrimos modestamente los españoles, que las ciudades tienen edificios. Joder, no me ha caído nadie. Pues si usted no tiene en cuenta que tiene edificios, que tiene estaciones, que tiene puertos, que tiene aeropuertos, que es algo más que tecnificar los servicios públicos, que es lo que usted quiere vender, chaval, pues no habrá entendido que cuando yo despliego mis capacidades tecnologizadas sobre un territorio, estoy teniendo una economía de la pura oferta. Yo hago mejor mis unidades. Ya para empezar, no me coordino con la unidad de al lado. El de tráfico va por un lado y el de servicios sociales por otro. Están metiendo un chorro de tecnología en el asunto. Pero como no se entiende, las cosas no funcionan. Cuando pones una plataforma de ciudad, empiezas a combinar capacidades para responder a cosas que pasan
y lo que manda es que hay un evento y yo tengo un sistema capaz de combinar mis capacidades de intervención para resolver problemas de forma que resuelva eso mejor. Meto un 20% de bomberos, un 12% de obras, un 5% de servicios sociales y resuelvo aquello. Pero eso sería a su vez insuficiente si usted tuviera en cuenta el mundo, que es que las ciudades tienen vida por sí mismas, no son su gestión, no son la tecnología ni nada de esto, es que para hacer eso tiene que tener en cuenta qué cosas impactan en sus servicios públicos, pero no forman parte de sus servicios públicos. Los edificios, si la gente sale, entra, las estaciones, los trenes, los puertos, los aeropuertos y, fundamental en mi país, por eso lo metimos en primer lugar, los turistas. ¿Quién presiona sobre los servicios públicos en un país como España? Pues no son millones de campesinos que vienen buscando trabajo en fábricas que ya no existen, pues son los turistas, que vienen millones de tipos a la vez a las ramas. Por tanto, definir las cosas con un poquito, salirse de la G a pensar. Lo de los edificios me parece bastante evidente, bastaba con asomarse por la ventana, pensar dónde vive uno, y no lo había tenido nadie metido nunca en la ecuación. Y luego respecto a los datos, que me gusta mucho lo que ha dicho José, de las evidencias, por supuesto, pero los datos no existen, los datos son cosas que nosotros conformamos y atribuimos sentido desde fuera. El PIB es un invento de unos tipos para hacer unas cosas con una filosofía determinada y está en cuestión ahora desde hace tiempo, desde Amartya Sen, los ODS. Ahora, permanentemente estamos cambiando las métricas. O sea, no, eso de los datos son un sistema métrico que está cargado de cosas. Eso es el PIB que sube porque los tipos estos financieros que nos han llevado a todos a la ruina ya en el 2008 y que siguen en ese empeño, sube mucho el PIB. A mí eso en qué me mejora o en qué mejora la vida de mis comunidades. O sea, tener una crítica de eso. Y luego, no utilizar, por favor, la jerga de la inteligencia artificial, los Big Data sin saber lo que es. Del Big Data tengo varias malas noticias, ¿no? Que se dedica a estudiar cosas por las correlaciones, como sabe todo el mundo, y las casualidades. Pero no tiene nada que ver ni con la estadística descriptiva, o sea, no coge un montón de datos y de pronto entiende no sé qué cosa, no. Y no sirve para proyectar datos del pasado hacia el futuro, porque el futuro depende de la imagen del futuro que tengamos en el presente, depende de nuestras acciones y de nuestras decisiones, y de un montón de datos que no tengan una data. Entonces, eso de los datos es una cosa que está bien, pero bueno, ¿cómo se han tomado la mitad de las decisiones? O sea, ¿en qué datos se basó Amancio Ortega para construir un Vitex? Hizo un informe en los consultores y dijeron, machote, aquí está la vía. ¿Por qué no se acuerda? Que no, que es toda otra cosa, que es la imaginación y la capacidad de identificar. Y todo el que diga sobre los datos, lo que tendría que preguntarme es, me dice, por favor, ¿qué conjunto de datos se corresponde con qué problema público? Tiempo. Y si alguien me dice eso, pues yo me callo. Pero eso es que meto un chorro de datos y pasan cosas, pues no. No. Por eso decía, ¿qué pasa en educación? ¿Qué datos hay que saber de educación? Pues depende mucho de tu filosofía, no de los datos, ¿no? Muchas gracias, Enrique. A ver, tenemos una pregunta ya de Diana Estrella, de la Ciudad de México. Nos dice, ¿es cierto que las soluciones que funcionan para una región no necesariamente serán aplicables en otras? Pero ¿cuáles son los elementos que pueden ayudar a solucionar, por ejemplo, temas de movilidad que sean aplicables en ciudades que no necesariamente sean de corte inteligente? Si pudiera darnos su opinión el doctor Federico. Y luego dice ella, soy estudiante de doctorado y estoy trabajando en el tema de especialización inteligente para solucionar temas de logística y me parece interesante conocer soluciones para la gestión de tráfico. A ver, gracias, Estrella. Gracias, Estrella. Mira, todas las ciudades, y eso es una cosa de lo más importante de todo, todas las ciudades tienen su propia personalidad. Tú no podés hacer una solución para Tequila que sea la misma para Dublín o sea la misma para Bilbao. Entonces, lo primero de todo es saber en qué ciudad estás. Ahora, hay algunos conceptos generales que sí son replicables. Entonces, por ejemplo, por eso es que lo que hace Segitur desde el punto de vista de destinos inteligentes, con accesibilidad, con el tema de innovación, tecnología, gobernanza y sostenibilidad, son grandes principios que sí son replicables. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tema de movilidad, hay cosas técnicas, hay principios lógicos que sí son replicables. El tema es conocer muy bien la ciudad. Nosotros en Tequila empezamos a trabajar el tema de que uno nunca es inteligente, ¿no? Por lo menos de tratar de buscar mejores soluciones
para Tequila después de haber estado 10 años trabajando en el tema y tomando algunas decisiones. Por ejemplo, si éramos una ciudad compacta, el plan de ordenamiento al año 2040, empezamos a ver tema de alianzas, empezamos a ver cómo era la lógica de la gente de Tequila, quiénes eran los grupos de interés, un horizonte temporal y otro territorial para empezar a implementar soluciones, qué financiamiento había. Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, pero por supuesto que hay cosas que son replicables, sobre todo el tema de la movilidad. También es un tema técnico por un lado, pero por otro lado es un tema de civismo, es un tema de análisis de espacio público, de vocación de la ciudad. Entonces, sí es replicable algunas cosas conceptualmente y otras no. Y yo, tú estás trabajando el tema del doctorado, la otra pregunta era sobre las empresas, cómo se involucraron las empresas, ¿no? Mira, lo interesante de Tequila es que el proyecto empezó impulsado por el sector privado. Yo soy director en el grupo JB en Tequila y justamente fue el que hizo el proyecto donde se hizo una alianza con la Secretaría de Turismo de México, la federal y la de Jalisco, y ahí se empezó a impulsar. Entonces ahí se hizo una alianza pública-privada en el cual cada uno puso parte de los recursos y después, en la medida que empezó a haber éxitos, empezaron a sumar otras empresas del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila. Entonces, el involucramiento del sector privado es clave en estas cosas también, ¿no? Porque da otra visión, da otra dinámica, pero también hay que tenerlo público y como decían José Ani y Enrique, hay que tener un tema de intervención y de gestión, ¿no? Porque si no, las cosas no salen conceptualmente y menos la gente tiene sentido de pertenencia, porque la gente no trabaja con abstracciones, trabaja con realidades. Entonces, bueno, hay que meter a las empresas y por suerte nosotros hemos ido logrando a través del tiempo instituciones, empresas que estén participando en este proyecto. Pero es un proceso largo, estos procesos son de 30 a 40 años. Claro, sí, es verdad. Muchas gracias, Federico. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, una reacción o opinión de la audiencia? Adelante. Me van diciendo si quieren que les active su micrófono o bien pueden escribir su pregunta. Muy interesante el debate, muchas gracias por organizarlo. Saludos desde Salta, Argentina. Gracias Gonzalo, saludos. ¿Alguien más? Si no, yo tengo otra pregunta, si nadie más tiene preguntas. Muy bien, ok. Hola, soy Carlos Ávila. Felicidades a los ponentes. Pregunta, desde sus lugares de origen, ¿creen que el turista ahora se vuelva protagonista y quiera experiencias? ¿Quién quiera responderlo? Bueno, yo creo, intentaría responderlo. Bueno, depende de qué experiencias y ciertamente ahora el turista sí que quiere decidir un poco más, ¿no? A partir de todas las fuentes de información que existen, ¿no? La gente llega a un lugar y viene con una idea un poco más clara de qué esperar. Pero el tema de la experiencia de los datos, y estoy totalmente de acuerdo también, me gusta enfatizar la importancia de los datos cualitativos, no solo de los números, sino de conocer qué piensan las personas desde sus propias experiencias, desde sus vivencias, desde su subjetividad, de lo que vive en el día a día, ¿no? En la ciudad, en el destino. Eso con eso también podemos construir muchas cosas. Y yo creo que preguntar, por ejemplo, a los turistas sobre sus propias experiencias es algo que es muy interesante. Yo he hecho entrevistas en profundidad a distintos turistas en distintos lugares y te sorprendes a veces de cómo una persona que solo está en un espacio por unos días cortos se da cuenta de determinadas problemáticas que existen en un espacio porque lo ve desde otro punto de vista. Eso es muy interesante de ver y nos dan información muy interesante para planificar los espacios, y eso es algo que normalmente un paso que nos hemos saltado en la planificación en turismo
y yo creo que hace falta. Por lo tanto, es que la experiencia en un mismo lugar puede ser tan diversa como tantas personas lo visiten. Va a depender de multitud de factores, tanto internos como externos. Okay, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera reaccionar, añadir a otra cosa? En realidad no sé qué va a ocurrir, ¿no? Pero creo que después de un tiempo en el que hemos visto cómo los turistas eran de alguna manera los que se hacían dueños de las ciudades o de algunos centros urbanos, incluso saturándolos de una manera pues que generaba impactos muy negativos en la vida de los residentes, quizá ahora se va a abrir un espacio para volver a repensar algunas de estas, cómo funciona la ciudad para el turista. Vamos a volver a tener la posibilidad de repensarla y orientarla más para el ciudadano residente, ¿no? Hemos visto en cascos históricos de ciudades españolas como Málaga, que donde una parte muy significativa del alojamiento está en manos de plataformas como Airbnb, que la no llegada de turistas que se ha producido por la pandemia ha vaciado esos centros urbanos de vida, de gente. Claramente habíamos hecho las cosas mal, habíamos saturado de una oferta turística poco sostenible ese material frágil y precioso que había construido la historia. Ahora tenemos una oportunidad de verdad de volver a repensar el punto de equilibrio. Por supuesto que queremos que vengan turistas y viajeros y gente que de manera respetuosa interactúe con el entorno y con lo más importante del entorno, que son las personas que viven en él. Pero desde cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a organizar la relación, humana, que también se va a ver afectada. Desde el miedo, desde las conversaciones que abran nuevos espacios de entendimiento, de sorpresa, de curiosidad, o desde la distancia, desde parapetados detrás de las nuevas máscaras que parece que están organizando, en nuestros entornos urbanos, ¿no? No sé cuál es la respuesta, Claudia, pero me parece que muchos operadores, no solo del mundo, muchos actores estratégicos que viven y toman decisiones en la ciudad, se están empezando a plantear nuevas preguntas que son importantes, ¿no? Claro, sí, es verdad, es muy cierto. Y justo relacionado con lo que acabas de decir, estoy viendo aquí que tenemos una pregunta muy interesante de Larisa Aquino, muchas gracias. Nos dice: felicidades por las participaciones y gracias a los organizadores por crear este espacio. Mi pregunta es, si consideramos que esta pandemia representa, como lo plantea Josian, una oportunidad de cambio tan amplia, que yo también lo creo, según su opinión... Creo que estamos razonablemente, tienes que empezar a pensar, pues no ya en la reconstrucción, sino en cómo te vas a proyectar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que ofrecer dentro de poco? ¿Cómo vas a redefinir tu industria? Y tu industria vas a definir pues que tú vas a protagonizar y pues te va a protagonizar la demanda que todavía desconocemos. Yo estoy seguro que la gente va a seguir queriendo viajar, eso seguro. En las calles de Madrid apenas ha habido ocasión de salir a la calle. Son un foco de una promiscuidad total. Miles de personas en las calles han peatonalizado muchas zonas para que la gente pueda pasear. O sea, la gente está acostumbrada a eso como una parte de su ocio. En el pasado era una prioridad que incluso cuando tenías alguna dificultad económica sacrificabas después tus vacaciones que otras cosas cuando tenías que elegir. Y en una encuesta que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas hace unos días en España, la publicó ayer o antes de ayer, pues se dice que la gente mucha gente quiere viajar apenas le resulte posible. Entonces, hay un repunte del turismo rural y otras cosas. Por tanto, lo primero es parar la hemorragia en todas partes, es lo primero. Segundo, respondamos al principal cuestionante que hay en estos momentos, que es de la seguridad, y les invito a compartir por el chat las normas que se han producido en España para esto y que vamos a elevar en Europa. Y tercero, reconstruya su tejido productivo, porque es un tejido muy frágil en muchos países del turismo. Al margen de que pueda haber grandes cadenas que tienen la cosa más o menos estructurada, hay muchísimas pequeñas empresas que no sabemos muy bien qué va a pasar. Pero sabemos que si desaparecen, no te las reinventas de un día para otro, no se quedan almacenadas en casa y al día siguiente estar en funcionamiento. Por tanto, preservemos nuestra infraestructura industrial para poder entre todos pensar qué vamos a hacer en el futuro y dar el siguiente paso, ¿no? Pero yo creo que con estas tres tareas para este año tenemos la agenda llena, ¿no? Sí, claro, porque... Me gustaría hacer un comentario, Claudia, si es posible. Sí, adelante. Siguiendo un poquito además
el planteamiento que hacía Enrique, ¿no? Parar la hemorragia, yo creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Que era importante. Pero me preocuparía tal vez que a la hora de pensar en nuevo espacio turístico acabemos esterilizando el espacio turístico en nuestras ciudades. No, yo sé que no queremos que sea así, pero prevenir un riesgo, hemos visto cómo tal vez son culturas ajenas a las nuestras o que tienen una relación con lo sanitario, con la seguridad diferente que las culturas latinas, ¿no? Pero hemos visto cómo se han organizado, cómo rápidamente algunos restaurantes han comprado pantallas de metacrilato para que lo que era una experiencia, digamos, de relación visual, digamos, de cercanía, se convierta en una experiencia mediatizada por esa pantalla de metacrilato. En los entornos estériles no crece nada. Entonces yo creo que un desafío que tenemos es reconstruir una relación más sana del turismo con la ciudad y con los destinos en general. Eso es una preocupación que ya teníamos antes, pero ahora lo podemos hacer a la luz de este desafío y de esta oportunidad que el desafío genera, preocupándonos por intentar evitar esterilizar el espacio turístico, ¿no? Y creo que ahí hacía antes referencia a Paco a los datos cualitativos, ¿no? Y Enrique a la necesidad de hacer buenas preguntas. Yo creo que va a ser muy importante que seamos capaces de formular buenas preguntas. Ya hemos visto cómo, en función de cómo formulamos las preguntas, los que responden de una o de otra manera. Si preguntamos digamos, acentuando el tema de seguridad, la gente va a confirmarlo y va a decir que sí. Por supuesto, tenemos que garantizar un entorno turístico seguro. Está en el ABC, es un parte del ADN de un espacio turístico, digamos, exitoso. Pero seamos capaces de preguntar desde la confianza, desde la capacidad de ser creativos, los científicos del futuro, consultar a los que... Pero tener también, digamos, mucho cuidado con cómo formulamos las preguntas. Me parece que eso va a ser un desafío enorme que vamos a tener los que hacen políticas públicas. Y los tiempos, ¿no? Yo creo que siendo esto cierto, ¿en qué momentos estamos, no? Esto de las crisis tiene, que esto es la resiliencia, el concepto tiene tres partes, ¿no? Uno, tener un análisis que los cisnes negros por definición no están incluidos, de qué cosas te pueden pasar para tener un horizonte, un mapa de riesgos. No lo hemos dibujado y el sector del turismo ni siquiera ha sido consciente de aquellas cosas de las que todos éramos conscientes de que se habían hecho mal. Algunas las han señalado antes José. Segundo, cuando te viene un golpe, minimizar el impacto, parar la hemorragia, como he dicho antes. Y tercero, ser capaz de reconstruirte, ¿no? Pero no, si en el momento de anticipar riesgos estamos demasiado en la reconstrucción y en el momento de parar la hemorragia estamos imaginando el futuro, es que al final es que no vas a tener confianza, ¿no? Cuando llegues el día que te has imaginado que no queda nadie presente, ¿no? O sea, que hay que combinar en qué momento, el énfasis en que y la protección del momento en el que estamos. Lo más importante ahora en todas las partes es que la gente no lo pase mal, uno. Segundo, preserve usted su infraestructura, porque no sabemos qué mundo va a venir, pero se va a construir con ellos. Quizás los bares sean distintos, estoy de acuerdo con los horrores del metacrilato, a tomar una cerveza, una burbuja, la verdad. No, pero lo mismo en el futuro es así, ¿no? Pero cuando veo unas cosas me parece absolutamente distópico. Unos tipos que han sacado por la tele mucho en España, unos holandeses, en unos mini invernadrillos, allí con tu novia en un invernadero y otros soldando en otro invernadero. Pero bueno, me parece un humor involuntario, pero lo mismo la gente se acostumbra, ¿no? Bueno, no lo sé, pero no echemos demasiados balones al futuro, porque es seguro que lo que hagamos lo tenemos que hacer juntos y para estar juntos tenemos que estar vivos, ¿no? Yo también coincido con Enrique y con Josean y con el tema de los tiempos, y ahora mucha gente está volviendo a hablar, ¿no?, del overtourism. Esto es una oportunidad para replantearlo, para cambiar el modelo, pero es que la urgencia de lo que tenemos ahora es lo que tenemos que enfrentar ahora. A lo mejor la reflexión a largo plazo no se puede dar en este contexto, ¿no?, de tantas presiones, y no es el momento a lo mejor de
de esas cuestiones. A lo mejor sí que se están dando iniciativas que nos dan a pensar para el futuro, ¿no? En cuanto a la movilidad, por ejemplo, hemos visto como muchas ciudades de repente han ampliado el espacio para el peatón, espacios para bicis, ¿no? Pueden ser iniciativas interesantes para considerar en el futuro, pero en el turismo ahora mismo es la urgencia de atender lo inmediato, la crisis brutal que tenemos, se come todo intento de reflexionar a largo plazo. Claro. Sí. Yo quería hacer un comentario de lo que decían Joseán y Enrique, o sea, y desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro de Mundo Cuervo, ¿no? O sea, nosotros somos parte del destino turístico y donde recibimos más o menos 500.000 de turistas al año con 25.000 residentes. Y lo que decía Joseán es tal cual, o sea, no puede ser un hospital turístico, ¿no? Porque nadie va a querer ir, yo no iría ni de casualidad, es lo que dice Enrique, ¿no? Ir a tomarte un tequila, o cosas absurdas, por ejemplo, que un maestro tequilero tenga que dar una cata con un tapaboca, es lo más absurdo del mundo, ¿no? Porque ¿dónde está la sonrisa? ¿Dónde está la expresión corporal? ¿Dónde hay una cantidad de cosas? Yo no sé quién va a querer viajar así. Lo que nosotros estamos propendiendo es a que el espacio donde entren con nosotros sea un modelo de prevención, porque nadie puede asegurar que es COVID-free o lo que sea. Entonces, un espacio donde una vez que entraste ahí es una parte segura donde están todas las medidas. Pero tampoco tú podés estar poniendo cosas de gel en cada pared, agrediendo el lugar que tiene cierta sofisticación. No puedes andar marcando en el piso con amarillo a ver dónde se tiene, porque es absurdo. Entonces yo creo que hay un tema de sentido común. A mí lo que me preocupa ahora son las conductas compensatorias, ¿no? Que vamos para un lado, vamos para el otro. Yo sinceramente no soy muy optimista en que cambiemos mucho, ¿no? Después de que todo esto pase, ahora porque tenemos miedo, porque todo el mundo tiene miedo, pero después que pase esto nos vamos a comportar igual que siempre, ¿no? Es todo mentira eso que dicen que la gente va a ser mejor, que va a crecer espiritualmente, mentira. Mentira. O sea, vamos a ser iguales. Lo único que vamos a ganar en restricciones, vamos a ganar en cosas en lo cual al final vamos a perder. Entonces, en kilos, que hemos ganado en kilos, no te olvides. Eso también. Yo creo que el sentido común es lo más importante en esto y llegar a esa ridiculez. Lo que decía José es tal cual, o sea, son culturas diferentes. Si estamos mirando a Corea, Japón, que se van a meter en una burbuja, ¿no? Para tomar un tequila, o tomar una cerveza, o sea, ni lo queremos, prefiero quedarme en mi casa. Entonces, hay que tener relaciones de acuerdo a la cultura de cada uno, el sentido común de cada uno, porque si no estamos haciendo lo mismo que con el tema de ciudad inteligente, importando tecnologías que después no sabemos ni cómo usarlas. Claro, sí, es verdad. Creo que ustedes levantan puntos muy interesantes. Siguen habiendo muchas preguntas. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas relacionadas con educación, pero bueno, a ver. Ok, gracias Ana Margarita. Dice que ya respondieron a sus preguntas. Tenemos una pregunta sobre cuáles son sus consideraciones al respecto, ¿no? Después del confinamiento, ¿qué va a pasar? Bueno, creo que ya lo han respondido un poquito. Federico dice que vamos a seguir siendo iguales, que el turismo va a seguir siendo igual, pero ¿qué opinas tú, José? ¿Crees que sí vamos a cambiar un poquito o vamos a seguir siendo iguales? Yo coincido con Federico. Me parece que el ser humano está hecho de un material que tiene memoria, que estiras hacia un lado y en cuanto dejas de estirar vuelve a su lugar original. Somos así. Sí. Pero sí creo que cuando miras hacia atrás y ves lo que ha ocurrido en otros momentos históricos, en otras pandemias, ha habido cambios, nos han notado de manera inmediata, ¿no? Y no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un conjunto de fuerzas que están actuando de una manera muy importante sobre nuestro entorno y que están teniendo consecuencias, ¿no? En Uruguay, un país que yo amo y de donde es Federico, hace un par de años se reunía el sindicato del país, ¿no? En una reunión que se llamaba El trabajo del futuro, el futuro del trabajo. Y lo que se estaban contando básicamente era esta cuarta revolución industrial en realidad va a ser enfrentada como las anteriores. Siempre supimos salir adelante, fuimos capaces de reorganizarnos, de seguir peleando, decían los sindicalistas, por nuestros derechos, y yo creo que estaban totalmente equivocados, que no estaban entendiendo que la naturaleza de esta revolución era diferente. Por eso lo de la humildad epistemológica, que por ejemplo, en otras revoluciones la capacidad de
los nuevos empleos que surgían eran capaces de alguna manera de compensar los empleos que se perdían, y esto no se está produciendo ahora, ¿no? ¿Por qué hago esta referencia a este ejemplo del futuro del trabajo del futuro? Hay un montón de fuerzas que están incidiendo sobre lo que nos está ocurriendo y no sabemos muy bien hacia dónde estamos. Empezaba diciendo que estamos desorientados y desconcertados, y frente a eso tenemos que tratar de organizarnos, ¿no? Yo, que soy, digamos, pesimista con los resultados, pero milito en la causa del optimismo. Me parece que tenemos que seguir intentando hacer cosas. Tenemos que seguir intentando construir una sociedad, una economía más verde, para no cargarnos ese planeta que gira 40.000, que viaja 40.000 kilómetros por hora por la galaxia. Tenemos que ser capaces de reconstruir. Pasamos del aplauso a la cacerolada en España, y con el ruido de fondo no somos capaces de organizar una deliberación colectiva que nos permita tomar mejores decisiones. Esos son los retos que tenemos. Y bueno, tener esperanza creo que es una condición para poder de alguna manera construir mejores futuros, ¿no? Siendo realista, ¿no? Sin duda, ¿no? Claro, sí. Yo quería reformular un libro, El jinete pálido, que yo leí en el año que se publicó, en 1918, coincidiendo con la epidemia de la gripe norteamericana, que no española. Llevaron a Europa los soldados que venían de unas granjas de patos y venían infectados a defender su posición aquí en la Guerra Mundial, y que dice dos cosas, ¿no? Creo que va a haber muchísimo olvido, porque históricamente lo hubo. Este libro está escrito además antes de esto, ¿verdad? Que todo el mundo de predicciones, pero las cosas que decía ella de lo otro, ¿no? Que va a haber muchísimo olvido porque es muy difícil recordar a los muertos, ¿no? No tienen uniformes, no tienen edificios de entrada y salida de balas, no tienen batallas heroicas detrás. Entonces, como no carecen de contexto, más allá de la explicación y del dolor, el inexplicable dolor de la muerte, es muy difícil meterles una carga de recuerdo. Y en segundo lugar, que sí que tuvo consecuencias. O sea, la sanidad pública de la que disfrutamos, los conceptos de sanidad pública, que al menos en Europa se afianzó gracias a esa gripe. Tuvimos sistemas públicos de salud muy poderosos. O sea, pues una mucha parte, decía antes José de Federico, que es uruguayo, se va a no puede negarlo. Muchas gracias. Sí, Enrique, muchas gracias. Creo que sí hay muchos temas por responder. A ver, tenemos algunas otras preguntas. Yo creo que ya van a ser las últimas. Ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Nos preguntan dos cosas. Gonzalo Heredia, ¿podrían compartir una opinión respecto a las densidades y tamaños en las ciudades? Y otra pregunta más, ¿de qué manera, nos dice Ana María Barranco de Puebla, de qué manera como ciudadana mexicana puedo incidir en el uso de las TICs para fomentar el ahorro energético y la sustentabilidad si las políticas públicas de ahorro energético como en México van en retroceso? Las políticas públicas de ahorro energético, no, es que después no hablar de más. Las políticas públicas de ahorro energético no tienen nada que ver con la tecnología, tienen que ver fundamentalmente con el código técnico de edificación. O sea, en la medida que usted haga las ventanas, las paredes, etcétera, etcétera, pues eso es lo que hace que sea más o menos eficiente un edificio. Son los edificios, no la tecnología que uno mete para ahorrar un 5% en no sé qué o meter una bombilla que consuma menos, que por supuesto que es una parte de la ecuación, pero la ecuación global es la otra, ¿no? Y respecto a qué se puede hacer por impulsar las TIC en cualquier país, de la prensa. Si uno es un ciudadano informado, seguro que hará las cosas mejor que si lee los prospectitos de los Google, los Facebook y todo eso, que se confundirá. Educación, así es. Federico, tú quisieras... Y prensa libre. Respecto a la densidad de las ciudades y su relación con la sostenibilidad, yo creo que está claro y está más que demostrado que las ciudades compactas funcionan mejor en ese sentido, y aún sabiéndolo y habiéndolo demostrado repetidamente, seguimos viendo modelos expansivos de ciudad que crecen como con el modelo del urban sprawl, ¿no? a la norteamericana, y eso se ve en muchísimas partes del mundo, aún sabiendo que las ciudades compactas son las que menos recursos consumen, son las más eficientes, en las que las redes de transporte público funcionan mejor, y sabiendo aún todo eso, se sigue apostando en muchos casos por el otro modelo. Entonces ahí sí que a veces te topas contra una pared, ¿no? Y es muy difícil de comprender para una persona que sabe eso, que es básico,
como vamos por el camino equivocado en muchos sitios. Y te hablo desde una zona de España que es Alicante, que ha visto toda su fachada litoral completamente tapiada, sellada por urbanizaciones de chalés que son... Es un modelo completamente insostenible desde todos los puntos de vista. Es decir, eso es una catástrofe territorial. Claro, muchas gracias, Paco. Pues muchas gracias a todos. Creo que hemos reflexionado de temas muy interesantes. Creo que hay más preguntas que respuestas, pero lo que yo quisiera rescatar es algunos puntos ya para concluir. Yo creo que es muy importante repensar entonces, tanto en términos de educación, el lugar de la tecnología, porque existe aquí y está aquí con nosotros desde luego, ¿no? Entonces, creo que en términos de ética, de lugar, de investigación, hay que pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? Quiero agradecerles a ustedes por su participación, a Josian, a Paco y a Enrique y a Federico por habernos dado un poquito de ese tiempo, también a los inscritos, que sí tuvimos bastante audiencia, así que muchas gracias por sus preguntas, sus respuestas, su participación. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Esperamos que les haya gustado este conversatorio, esta charla. Y bueno, síganos en nuestros blogs, tequilainteligente.com, everydaysmartcity.com para más eventos, artículos, información sobre urbanismo, tecnología y ética también, ¿no? Porque es muy importante. Muchas gracias. Gracias. No sé si quisieran decir algo más, pero bueno, muchas gracias. un poco de tequila no hubiera estado de más. Sí. Que la próxima la hagamos en tequila, como dice Enrique, sin tapabocas o barbijos o mascarillas, mirándonos a los ojos y pensando que podemos construir entre todos un futuro. Yo juego con ventaja, pues soy el 5% de la población que es inmune. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego desde Sevilla. Un abrazo a todos. Chao, chao.